Buenas tardes, ingeniero. A continuación vamos a dar la presentación de la tutoría de señales y sistemas con el tema el transmisor. Los integrantes somos Giancarlo Belli y quienes habla Gerson Castillo. Como primer punto vamos a definir qué es un transmisor. El transmisor es un instrumento que capta la variable en proceso y la transmite a distancia a un instrumento indicador o controlador, pero en realidad es eso y mucho más. La función primordial de este dispositivo es tomar cualquier señal para convertirla en una señal estándar adecuada para el instrumento receptor. Ahora, FM son las siglas de frecuencia modulada. En este caso, lo que se modula o tiene variación es la frecuencia en vez de la amplitud. A continuación vamos a ver lo que es el transmisor FM 3300, marca Ditel y modelo TDF 3000. Ahora vamos a ver las partes internas del transmisor, que se define en un diagrama de bloques. Vamos a dar una breve descripción general del transmisor TDF 3000. Etapa procesadora de señal, modulador. Los moduladores analógicos transforman esa señal de entrada que hemos mencionado anteriormente en un canal de televisión analógico, de tal forma que nuestros televisores, haciendo una búsqueda de canales analógicos, encuentran el canal modulado y memorizándolo en memoria, lo tenemos listo para ver. Los moduladores digitales funcionan de igual forma, solo que el canal modulado es digital, por lo que nuestros televisores con TDT integrado o los TDT externos que tenemos pueden sintonizar este canal que hemos creado. Realiza dos funciones, las cuales son el multiplexado estéreo, que es digital por muestreo de los dos canales de audio, la modulación en frecuencia de la señal estéreo, la salida nominal de RF a la frecuencia de transmisión es de 14 dBm sobre cada 50 vatios. Ahora vemos lo que en esta etapa incluye una fuente reguladora independiente, como así también sus propios circuitos de control y protección. En el panel frontal se distinguen un boomer indicador de modulación y LEDs indicadores de alimentación que van a más o menos 18 voltios, sincronismo, PLL y presencia de piloto. En la parte posterior se encuentra la llave de encendido de la bandeja, fusible y conectores de entrada de audio y salida de señal de RF, incluyendo una entrada auxiliar para una señal ya multiplexada y una llave para anular el multiplexor interno. Etapa de potencia. La etapa de potencia consiste en módulos amplificadores que se encargan de amplificar las señales moduladas hasta los 3300 vatios de salida nominales. Se distingue en esta etapa módulo preexcitador de 1 vatio, TIP, aparato que sirve para producir la descarga eléctrica entre dos polos de diferente potencia, o es pequeño generador que suministra la corriente necesaria para la excitación del generador principal. A continuación vemos lo que es un poco del diagrama de bloque del transmisor. El módulo excitador, que es de 300 vatios. De acuerdo con la potencia de salida del transmisor, la etapa en que se amplifica la potencia podía necesitar gran potencia en su entrada. Por ejemplo, si el amplificador de potencia de un transmisor de 10 kW tiene una ganancia de potencia de 20 dB o decibeles, requiere una potencia de entrada de 100 vatios. Para esto es necesario un amplificador de potencia, probablemente que funcione en clase C para excitar la etapa final. 6 módulos de potencia, 600 vatios. En transmisores pequeños es probable que se use un transmisor único que funcione en la clase C y el amplificador de potencia. Con modulación del colector alcanza por medio de un amplificador de audio tipo par complementario, push-pull, de clase AB. Para potencias por muy arriba de los 100 vatios se necesita usar más de un transistor de salida. Conectar simplemente los transistores en paralelo no sirve, ya que las capacitancias internas se suman y alcanzan niveles inaceptables. Sistemas pasivos combinadores divisor X6 y sumador X6. 3 bandejas de fuente de alimentación. Es el dispositivo que convierte la corriente alterna en una varias corrientes continuas, que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta. Módulo de control. Un módulo de control electrónico, también denominado unidad de control electrónica, es el sistema integrado que se utiliza para controlar las funciones del sistema electrónico. Un sistema integrado es un sistema de computadora que consta de piezas mecánicas y de herramientas utilizadas para realizar una o varias funciones dedicadas. Muy buenos días, ingeniero. Voy a darle continuación a la exposición de mi compañero Gerson Castillo. Bueno, me tocaría hablar acerca de los filtros de salida. La cadena amplificadora, propiamente dicha, está formada por un módulo preexcitador de 1 watt que recibe la señal modulada en el canal de transmisión proveniente de la bandeja moduladora. El módulo provee el nivel necesario para el módulo excitador de 300 watts. El canal, a su vez, excita a través de un sistema de divisores pasivos que divide la señal en 6 de igual amplitud y fase. A los 6 módulos de potencia de salida de 600 watts
Están contenidos en unidades físicamente independientes y dispuestos en el equipo de forma tal que todos son de rápido acceso. A cada uno se alimenta con una fuente conmutada independiente de 1250 watts sobre 50 voltios. A su vez, las 6 fuentes son conectadas en un paraciclo y la tensión resultante alimenta a los módulos preexcitador y excitador. La salida de estos se conecta a la entrada de un circuito sumador pasivo por 6. Los módulos de salida y sus fuentes pueden ser intercambiados entre sí o reemplazados aún durante operación del transmisor, característica que otorga al equipo una gran autonomía y reserva activa. Bueno, las fuentes conmutadas están ubicadas en 2 bandejas instaladas en la parte interior del equipo y contenidas en unidades independientes fácilmente desmontables de las bandejas. Cada fuente posee ventilación y protección propias. A cada una se comanda desde el control una señal de habilitación de 12 voltios que depende del estado de las protecciones de sobretemperatura y falla de ventilación del o los amplificadores de alimentación y de la posición de las llaves del equipo como muestra el gráfico. La salida de este ingresa a un filtro pasabajos que elimina armónicas indeseadas y finalmente en un conector EIA de 7 por 8 pulgadas se proveen de 3300 watts nominales de salida de transmisor. En resumen, los amplificadores RF pueden oscilar debido a la reglamentación desde la capacitancia interna del transistor. Esto puede eliminarse o impedirse por neutralización, proceso que cancela la realimentación con una realimentación desfasada. Los multiplicadores de frecuencia pueden conectarse en cascada para producir frecuencias de salida más altas. En un transmisor de FM, los multiplicadores de frecuencia incrementan la desviación y la frecuencia de la portadora. Para incrementar el nivel de potencia de las señales de AM y BLU de bajo nivel, se usan amplificadores lineales que operan en clase A y B. Los amplificadores de potencia por conmutación son los más eficientes porque pueden alcanzar eficiencia de 90 a 98%. Las redes de acoplamiento de impedancia se emplean para interconectar amplificadores de RF y acoplar la potencia de la antena y por el fin de asegurar la transferencia de última potencia. Un recortador de voz usa diodos para limitar la amplitud de la señal modulante de audio. Un filtro pasabajos suaviza cualquier distorsión por recorte e impide bandas laterales excesivas. Los compresores de voz usan circuitos de control automático de ganancias, AGC, para limitar la amplitud de audio. La ganancia del circuito es inversamente proporcional a la amplitud de la señal de audio. En circuitos AGC, un rectificador y un filtro convierten el audio o la radiofrecuencia en un voltaje de CC que controla las ganancias de un amplificador de RF o audio para impedir la sobremodulación. Las ganancias de un amplificador de transistor se puede variar cambiando la corriente del colector. Es común que el procesamiento de voz se lleve a cabo en forma digital, convirtiendo la señal de audio o la forma digital, manipulándola en un procesador digital de señales y convirtiéndola en una analógica. A continuación hablaremos de las relaciones de los transmisores con la materia de análisis de señales y sistemas. Las señales se pueden caracterizarse en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Ambas caracterizaciones representan el mismo fenómeno. En el sistema de las telecomunicaciones es usual que la representación en el dominio de la frecuencia, ya que está proporcionada información sobre el ancho de la banda en el que se convierte la energía de la señal. Cuando aquí se habla del dominio de la frecuencia, se entiende por la transformación de Fourier, la transformada de Fourier, de la función que describe a la señal en el dominio del tiempo. La presentación completa de la señal en el dominio de la frecuencia puede hacerse en términos de amplitud y de fase.